En verdad, los astros que presidieron nuestras respectivas apariciones en el ajedrez de la vida dispusieron sus piezas en el tablero para muy distintas jugadas. Cuando nació Buonarroti, Mercurio y Venus ascendían triunfales, desnudos, hacia el trono de Júpiter. Era el baile del cielo, la contradanza mitológica que recibe a los creadores casi divinos. La gloria aguardaba al que abría los ojos bajo ese esplendor que transformaba el firmamento en un salón encendido, todo candelabros, entre los cuales flotaban transparentes, pausados y ceremoniosos los dioses elevados en el centelleo del aire. ¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de dos lectores, hoy con un lector de súper lujo. Estamos por entrevistarlo a Gustavo Vittori. Yo creo que es uno de las personas que más conoce sobre Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Es un estudioso, un tipo que tiene una prosa muy interesante, y va a hablar de otro grande de la literatura argentina como fue Manuel Mujica Lainez. ¿Cómo andas, Gustavo? Bienvenido a Dos Lectores. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo quería, para empezar en la conversación, vos habías elegido una de las novelas de Mujica Lainez, pero yo quería más o menos que nos contaras cómo llegás vos a relacionarte con él, que nos le cuentes a la gente, porque vos tuviste relación cercana, vos lo conociste en persona. Sí, lo conocí mucho en La Cumbre, Córdoba, donde nosotros teníamos una casa. Mis padres habían comprado una casa en el año 1962 y él llegó en el 69. Y Manucho y mi padre se conocían del tiempo en que hicieron juntos un viaje a Gran Bretaña, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, integrando un grupo de periodistas invitados por el Foreign Office. Y bueno, a partir de ahí se tejió una amistad que después se continuó en el tiempo. Y continuó, digamos, con visitas de Manucho periódicas a Santa Fe, lo ayudó en la compra de cuadros, en una serie de cosas. Y bueno, después continuó con mayor intensidad en La Cumbre, donde ambos teníamos casa. Y nos visitábamos, digamos. Él venía a casa con bastante frecuencia. Incluso a veces venía a pasar el día completo. Llegaba a la mañana, se almorzaba, después pedía una habitación para dormir la siesta, porque la siesta era sagrada para él. Sus acompañantes quedaban dando vueltas por el parque, la pileta y demás, y después resucitaba eso de las 5 de la tarde, tomábamos el té y contaba historias hasta 7 de la noche, una cosa así, hora en que regresaba al Paraíso. Y nosotros también solíamos ser invitados bastante frecuentes al Paraíso a tomar el té o a comer a la noche, donde conocimos mucha gente interesante. Pero al margen, Sí. Digo, al margen de eso, yo hablo de una relación personal porque yo era muy joven, digamos, tenía 20 años, una cosa así, y estaba interesado en los temas de la literatura, y tener a mano un escritor importante para mí era toda una oportunidad. Pero además, como solían caer santafesinos a La Cumbre, todos me pedían que si por favor les podía organizar una visita a la casa de Mujica, que era algo así como el objeto del deseo de todo santafesino o porteño que llegaba a Buenos Aires. Y Manucho, debo decir a la distancia, con una enorme generosidad y paciencia, siempre decía que sí, porque ya llegaba un momento que para él era absolutamente aburrido recibir una enorme cantidad de gente y siempre más o menos la misma historia, porque él tenía una hoja de ruta que seguía siempre y contaba más o menos la misma historia. Por lo tanto, yo podría haber hecho la visita guiada sin él, digamos, sin ningún problema. Lo único que la presencia de él creaba climas, evidentemente, eran muy singulares, al punto que en el momento de su muerte he recorrido la casa con guías en los últimos años y evidentemente para mí, que había conocido al dueño, al numen de la casa,
la cosa había cambiado totalmente, ¿no? Es como que estaba desangelada, sin alma. Gustavo, maravillosa. Sí. La semana pasada lo entrevistamos a Carlos Morán. Él habló de Bioy Casares y bueno, del planteo del dandismo. Es decir, en Bioy era un tipo, se consideró el último dandy porteño. Pero Manucho tenía también algo de dandy. Él era... no tenía los visos de Bioy, de hombre seductor y mujeriego, sino más bien era una cosa principesca, Mujica. Era como su prosa, ¿no? Sí, y lo asumía y se vestía como tal. Vos lo veías tenía muchos elementos teatrales, ¿no? Se vestía con su capa, con su capote en realidad, su monóculo, su bastón. Era como un noble español antiguo del siglo XVI, XVII, en tanto que Bioy era el típico gentleman del siglo XX, bien dandy, con sus trajes blancos en verano de lino, ¿no? Y además con una presencia que impactaba a las mujeres, con su altura, sus ojos celestes, en fin. Probablemente desde el punto de vista físico, Bioy era todo lo que Manucho hubiera deseado ser y nunca pudo. Claro. Y decime, ¿y qué pasa? Manucho fue muy criticado. Para mí es uno de los... A mí me marcó un antes y un después en la literatura argentina. A mí me parece que no podría concebir ni lo que escribo ahora, ni lo que se escribió en gran parte del siglo XX de otros autores, sin la presencia de Manuel Mujica Lainez. Pero se lo criticó mucho, se lo denostó mucho. Él siempre fue como el representante de una literatura europeizante en Argentina, ¿no? Como si nosotros hubiéramos surgido, no sé, prendidos de gajo, estuviéramos escindidos de Europa. Y eso un poco también opacó la figura de su presencia dentro de las letras argentinas. Sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Que tiene una imagen que todo el mundo relaciona con la antigua oligarquía porteña, a la cual a la cual pertenecía. No a la oligarquía, porque él no tenía poder, sino a la aristocracia porteña. A la aristocracia porteña. A él sí se le daba por el lado de la nobilitas, digamos. Él decía, yo soy un snob. Somos todos muy snobs. Y el snob en realidad es una versión burguesa de los que querían ser como los nobles. En realidad snob viene de sine nobilitas, o sea, sin nobleza. Los que no constituían el núcleo duro de la nobleza, no eran las altas burguesías que se querían parecer a los nobles europeos. Si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Para la gente que se engancha ahora en Dos Lectores, estamos hablando de Manuel Mujica Lainez con Gustavo Vittori. Los que quieran, sobre esto último que hablaba Gustavo, que lo describía también, hay una entrevista que le hicieron a Manuel Mujica Lainez que está en YouTube. Busquen entrevista a Manuel Mujica y ahí aparece, en donde es verdad, él engancha a la audiencia desde una gestualidad muy particular. Era muy... Era histriónico, era un actor. Era un actor. Decime, ¿y por qué Bomarzo? ¿Por qué elegiste Bomarzo? Bueno, Bomarzo porque a mí también
cuando yo empecé a viajar a Italia, en el primer momento de mi vida, sentí una feroz atracción por el Renacimiento. En realidad Italia, siendo que parte de mi familia proviene de Italia, nunca me había llamado la atención. Pero empecé a viajar y me enamoré de Italia. Un amor que después se fue tranquilizando, pero fue un amor más que con Italia, quizá con muchos de sus pintores, de sus escultores, de sus artistas. Incluso mis viajes estaban organizados temáticamente, o sea, yo no iba como un turista, yo iba a seguir un circuito que, digamos, reproducía los recorridos habituales o los caminos habituales de determinados artistas. Bueno, y a partir de la obra de Manuccio, de Bomarzo, que se escribió en el año 62, yo tenía 14 años y me acuerdo que en la cumbre en mi casa lo leían y llegaban amigos de mis viejos y cuando yo me acercaba hacían como silencios, bueno, después hablamos de esto, como que había algo prohibido, hay una fruta prohibida. Después cuando yo lo leí, si uno lo lee hoy, la fruta prohibida son pecados veniales, ¿no? Pero bueno, me quedó esa cosa de Bomarzo, del Parque de los Monstruos y demás. Y un día fuimos a Bomarzo con mi mujer, creyendo que era un camino sencillo para llegar. En realidad llegamos a una estación, a la estación de Orte, en el norte del Lacio, en la región, digamos, donde está Roma, cerca del límite con la Toscana. Y allí, bueno, me pregunto cómo hago para llegar a Bomarzo. Bueno, tiene que tomar un taxi. Bueno, pero, digamos, afuera de la estación no había ningún taxi. Le digo, ¿y los taxis? No, dice, hay un solo taxista para toda la región. Va a tener que llamarlo por teléfono. Fue toda una historia, hasta que al final llegué a Bomarzo, recorrimos el famoso castillo, que en realidad es un pequeño castillo, que tiene mucho que ver con la figura de Manuccio y su relación con la gran aristocracia argentina. Él elige ser un señor, un príncipe, pero un príncipe menor. Orsini. Sí, pero de los Orsini es de los Orsini menores. Claro. Los Orsini y los Colonna fueron dos de las grandes familias romanas de todos los tiempos. Pero él era un Orsini de esas familias un poco venidas a menos, ¿no? Mientras que había otros Orsini que seguían siendo muy importantes. De hecho, había papas Orsini, había papas Colonna, que eran las dos principales familias, pero él tiene una conexión muy especial con los Medici de Florencia, de los cuales era un parentesco. Y en realidad su referencia era la corte de los Medici por el relumbrón del conocimiento, de las artes, de las reuniones de los filósofos y la conjunción de los artistas que se daban cita en el palacio de Lorenzo de Medici y de quienes lo siguen, ¿no? Ese era su modelo. Hay un trabajo en Bomarzo, él lo hace siempre. Mujica Lainez siempre trabaja esa dicotomía, ¿no? Que no es una relación dicotómica, sino que es más bien una relación necesariamente complementaria, es como el revés de una trama. El tema de lo horroroso en relación a lo hermoso. Eso siempre en Bomarzo está muy... Porque yo lo he visto, no conozco Bomarzo, me gustaría ir, no conozco el lugar, pero por lo que he visto en imágenes y demás, y por lo que describe en la novela, esas monstruosidades, esas bocas, esos monstruos de boca sin fin, habla un poco también de una búsqueda de absoluto por parte del autor, en esa cuestión de llegar al fondo de lo más horrible, de lo más desastroso, para encontrar cierto relumbrón de belleza, ¿no? Me parece a mí. Claro, él es un buscador, él dice que lo único que le produce admiración en la vida y demás es la belleza. Ahora, trabaja mucho el tema de la belleza, pero siempre también trabaja el trasfondo de la belleza, que es la monstruosidad. La monstruosidad. Sobre todo en el alma humana, en
el cerebro humano, aunque lo que aparece como bello por fuera, muchas veces esconde un monstruo por dentro. En este caso, él, que es el protagonista de la novela, como Pier Francesco Orsini, él se siente todo el tiempo un monstruo. Él lleva un monstruo adentro, que es capaz de traicionar, que es capaz de matar, nunca por mano propia. Yo creo que Manuccio es una metáfora, porque Manuccio mataba o bien por la indiferencia, o bien mataba con las palabras a quienes no quería. Era un modo de eliminación incruento, pero efectivo, digamos, ¿no? Yo le pregunté muchas veces, digo, ¿por qué? Porque lo he visto agredir a gente aparentemente sin ningún sentido. Y él me decía, yo me acostumbré desde chico, evidentemente fue criado por las mujeres de la casa, por la madre, las tías, tenía una nana que también era la que estaba a cargo de ella todo el tiempo. Tuvo un accidente en la cocina de la casa que se quemó parte del cuerpo, etcétera, etcétera, lo cual generó más sobreprotección todavía. Y después, cuando lo largaron a la calle, evidentemente sufrió muchísimo. Fue un chico, como chico mimado, era carne tierna, digamos, para la calle. Y allí me parece que fue muy humillado y sufrió mucho. Y además él físicamente no respondía a su arquetipo, a lo que él soñaba ser. Y esa figura de la joroba, de la jiba de Pier Francesco Orsini, que la carga todos los días, y que en cada página de la novela aparece alguna referencia a esa jiba, esa carga pesada creo que es la carga que representa a él mismo, ¿no? Al hecho de no poder alcanzar la belleza que hubiera deseado, la brillantez que hubiera deseado, que encuentra en algunos cortesanos de los Medici. Él mismo se asume como un poeta, digamos, sin mayores méritos. Sí. Él habla, en realidad es una novela psicologista desde ese punto de vista, y es una buena fuente de investigación para sociólogos, porque pinta una época y pinta personajes que en realidad, si bien son del Renacimiento, también de algún modo están presentes en la Buenos Aires de principios del siglo XX, de esta aristocracia de la que yo te hablaba, ¿no? Gustavo, hacemos una pausa y seguimos en programa. Vamos a la pausa y seguimos conversando con Gustavo. Si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Nos reencontramos acá en Dos Lectores hablando de Manuel Mujica Lainez con Gustavo Vittori. Si tienen ganas de conversar con alguien, bueno, lean los libros de Gustavo, porque aparte, yo siempre te digo, vos tenés que hacer una conferencias donde hables vos de lo que sabés, porque tenés una forma muy suelta de hablar y sos muy ameno, Gustavo. La verdad que es para pasar, no te pasás horas escuchándote. Escucha, Gustavo, ¿cómo es ese tema de la mitologización de Buenos Aires en Misteriosa Buenos Aires? Esa búsqueda de crear una mitología de un Buenos Aires perimido, de un Buenos Aires terminado, que plantea Mujica. Es verdad, él es muy crítico de Buenos Aires, incluso él termina peleado con buena parte de toda esa aristocracia a la que él pertenecía, porque muchos de sus cuentos en realidad toman historias reales de las partes monstruosas de la familia de Buenos Aires y las convierte en cuentos donde son reconocibles los personajes. Con lo cual hay una enorme cantidad de casas a las que le terminan impidiendo la entrada, por más que fueran amigos próximos o parientes. Por eso digo que es un personaje raro, no es un
no es un cortesano. Desde este punto de vista es un escritor. Y es un escritor que es capaz de generar rupturas en vez de tender puentes, ¿no? O en vez de tratar de ensalzar una época y un sector social, que de algún modo las razones por las cuales ahora se lo acusa y se lo denuestra y demás. Bueno, lo que se ve en Mujica, que es muy interesante, es la imagen de aquel que espía porque puede, porque pertenece. Es decir, a lo largo de la literatura vos te vas a encontrar con que hay gente que espía sin pertenecer al núcleo, las mucamas, por ejemplo, espían lo que hacen los escritores que no pertenecían a la aristocracia argentina, veían como una suerte de escaparate la realidad de los ricos, la realidad de los poderosos. Mujica tiene un plus. Mujica pertenece al ambiente que critica. Y esa perspectiva es lo que hace interesante, sobre todo el ahondamiento psicológico de ciertos personajes. A mí, por ejemplo, en La Casa, el trabajo que hace sobre la mentalidad de la gente poderosa, esa gente que lo tiene todo y que lo despilfarra. La casa termina siendo propiedad de las mucamas, porque despilfarran todo, con pequeñas miserias, con sostener cuestiones de tira y afloje que eran absolutamente pasajeras y que se transformaban en totalmente importantes y terminaban perdiendo la casa, el país. En esa lucha de vanidades que fue muy propia de la aristocracia argentina, por eso los palacios, ¿no es cierto?, de Avenida Alvear, que uno era más grande que otro, a ver quién incorporaba la última cuestión, quién tenía el mejor artista a su servicio, quién tenía los mejores cuadros, etcétera, etcétera. Bueno, alguna vez algún integrante de ese sector dijo, vos te das cuenta que haciendo todas estas estupideces nosotros perdimos la Argentina. Claro. Es verdad, los que iban a París, en París eran despreciados, la aristocracia argentina se les llamaba los rastacueros. Claro. O sea, fueron muy pocos los que se insertaron en los sectores de poder real de Europa, que los hubo. Pero el grueso viajaba, digamos, con toda la familia, gastaban plata a cuatro manos, la Pampa, digamos, producía los recursos necesarios como para pagar toda esa locura. Fabián Gómez y Anchorena salía los sábados por los campos elíseos a desparramar plata, le tiraba plata a la gente pobre de París que se arracimaba alrededor del carruaje de Fabián Gómez y Anchorena. O sea, si querés una figura de la dilapidación es esa. Casi perdieron campos, perdieron todo, perdieron sus lugares. Hay mucha literatura sobre la decadencia argentina de esas grandes familias que se sientan, digamos, mantienen los rituales y las ceremonias de la hora del té y esto y lo otro, pero han perdido todo. O sea, les quedan las antiguas platerías heredadas, pero en realidad no tienen con qué pagar a la mucama, ¿no? Y bueno, la que hizo una radiografía de esa situación muy interesante, también muy amiga de Mujica y también muy, muy crítica en determinado momento. No recomiendo toda su literatura porque no es una gran escritora, pero sí recomiendo una novela que me parece que es esencial, que son Los burgueses, de Silvina Burrich. Que ella también, ahí es un personaje que ve, espía cómo se deshace, no sabemos si es varón o mujer el personaje, cómo se deshace la situación social y financiera de una familia. Si tuvieras que recomendar algo de Mujica, porque ya estamos terminando, ¿qué recomendarías que hay que leer sí o sí para conocer al autor? Bueno, yo creo que Evo Marzo. Evo Marzo, primero, es el punto de quiebre entre su literatura, entre todo su tramo argentino, que tiene que ver mucho con esto que vos decías de crear una mitología de Buenos Aires, que era una ciudad sin mitología, y Manucho lo hace pensando en eso después que vuelve de Europa. Él está en colegios en Europa desde muy chico, y dice cómo en Europa las ciudades tienen encantos porque tienen mitos, y nosotros carecemos de mitos. Yo voy a ser uno de los que va a tratar de crear mitos. Bueno, fue un intento que llegó hasta cierto punto,
porque es difícil crear una mitología como la de Europa en una ciudad relativamente nueva como Buenos Aires. Pero Bomarzo es, además de la obra que marca el punto de quiebre entre la literatura nacional, digamos, y esencialmente porteña de Manucho, con la literatura universal, con la apertura hacia el Renacimiento. Y lo interesante es que el personaje que él crea, Pierfrancesco Orsini, es el mismo. El mismo. Quien lea la novela se va a encontrar con todos los traumas, con todos los tics, con todas las necesidades, con la soledad de Manucho Mujica, con su admiración por la belleza, por sus bajos instintos, en fin, por todo lo que hacía la compleja personalidad de Manucho Mujica. Manucho Mujica es Pierfrancesco Orsini, que es una figura recreada por él a partir de sus propias vivencias. Contanos qué estás escribiendo, porque ya nos vamos. ¿Qué estás por publicar? No, bueno, por publicar estoy trabajando, estoy en la parte final de un libro que recorre el siglo XVI, en realidad la conquista del Perú, y de la conquista del Perú, la aparición de dos personajes que entran de muy jóvenes a América, que son Juan de Garay y Jerónimo Luis de Cabrera, fundadores de Santa Fe y Córdoba, que son los que ponen los cimientos de la región centro, de lo que hoy decimos que es la región centro de Argentina, y que es una alternativa para generar un balance que la Argentina necesita después de la tremenda concentración y el embudo que ha significado Buenos Aires y que ha provocado todos los desequilibrios de los que hoy somos protagonistas, con un vaciamiento del interior, un aislamiento de una cantidad de localidades, una hiperconcentración de miseria en Buenos Aires, volviendo casi inmanejable la Argentina. Bueno, me refiero a los dos tipos que pusieron los primeros ladrillos de lo que hoy es la región centro, que podría llegar a ser un factor de equilibrio hacia el futuro. Bien, yo me despido, lo despido a Gustavo. Recomiendo de Manucho, si quieren leer, además de Bomarzo, Misteriosa Buenos Aires, busquen en Aquí Vivieron un cuento que se llama La Viajera. Para mí, el mejor cuento escrito en la literatura argentina. Es un cuento de cuando se ha terminado el amor, cómo hacer resurgir el amor. Búsquenlo porque es excelente. Te mando un cariño grande, Gustavo. Gracias por tu buena predisposición. Otro para vos.